Bueno, mirá quién vino, lo que nos costó que vinieras. No. Martín Lustó, el marido de Carla Peterson. Viste, siempre soy el marido de Carla Peterson. Sobre todo ahora, ¿no? No, pero ya me pasó muchas veces. En la campaña del 2015 que competíamos con Horacio Rodríguez Larreta, creo que, no sé si era en la época del balotaje. Sí. Imagínate tensión, la ciudad, solamente 2 opciones, porque estábamos en esa instancia, estaba la ciudad empapelada con mi cara. Y me para una señora por la calle y me dice, ¿vos sos el marido de Carla Peterson? Me digo, sí, efectivamente. ¿Estaba gastando la señora o Carla estaba...? Porque viste que la popularidad depende mucho también de lo que esté puesto en la tele en ese momento. No sé si estaba guapa. ¿Estaba en alguna? Estaba, por ahí estaba guapa, pero creo que no. No, es que la gente la quiere mucho a Carla. Sí, sí, claro. Es querida en el ambiente, es querida por sus colegas, por los que trabajan en el ambiente, y es querida por la gente. Entonces, a mí me dicen todo el tiempo, las mujeres, amo a tu mujer. Es divina. Yo también. Además, nos hace reír. Es muy buena comediante, Carla. No hay tantas, ¿viste? Es muy buena actriz. Es muy buena actriz. Versátil. Sí. Es muy versátil. Bueno, y ahora con El Eternauta me imagino que habrá sido un flash todo eso, ¿no? Sí, sí. Sí. Un proceso largo. Además, Martín Lustó es senador nacional, presidente del Comité Nacional del UCR, y bueno, y fuiste además funcionario, ¿no? Sí. Del Banco Provincia, fuiste también ministro de Economía, y bueno, todo un trajín. Te ves joven, pero tenés... 54. ¿54? Sí. Parece de menos, Martín. Pero bueno, además también mucho ruedo. ¿Mucho ruido? Mucho ruedo. Ah, ruedo. Digo, la Mucho Argentina recorrido. ruidosa, sí. Sí, también. Sí. Martín, ¿tenés un nombrecito vos de alguno de estos apodos insultantes y soeces del presidente que ayer estuvo, viste, como cuando la inflación le dio 2,8 empezaron los mandriles? No tengo idea porque no le doy pelota. No le das pelota. No. Hace mucho tiempo que no le doy bola. Sí. No tengo redes en mi teléfono. Mira. Cuando quiero postear algo, pongo un grado de separación, lo escribo en otro lugar y después, si me gusta, lo posteo. Tomaste una distancia como hace mucho física tiempo. directamente. Sí, de hace Twitter. mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Es muy nocivo Twitter realmente. Pero hace mucho tiempo quiere decir 2013. Wow. Sí. ¿Y qué fue lo que en ese momento te llevó a eso? Yo escribí un libro que... 2013. Sí, yo escribí un libro en 2010-2011, lo publiqué en el 2011, Sí. que es Economía 3D. Sí. Y alguien me dijo, abrite Twitter porque vas a poder contar cosas del libro ahí. Y lo abrí. Enseguida me di cuenta de que me ponía la cabeza en modo Twitter. Sí. Que trataba de mirar todo en términos de si había material interesante, ingenioso para postear. Y me pareció que me alejaba de lo que pasaba. Y después tuve un llamado cuando, no voy a decir el nombre, pero cuando fueron las inundaciones, que primero se dieron en Buenos Aires y después en La Plata, Sí. hubo un funcionario de Scioli que posteó una foto de un auto subido arriba de otro en la ciudad riéndose. Sí. Y al día siguiente estaba La Plata inundada. Y dije, acá lo que no hay que hacer con Twitter es tener Este archivo. comunicación precoz. Sí. ¿Sí? Decir boludeces, en otras palabras. Sí, muy rápido, Digo, sin que meditar. te puede pasar, o sea, para vos tiene que ver con la conducta que vos podrías haber tenido, más que con las cosas que te pueden hacer a vos en Twitter. Sí, es para mí, no es para los demás. Es para vos. Es para mí, sí. Si no, te pones en ese modo que no me parece bueno. Sí. Y eso, además mirá, ves muchos que han tenido que borrar sus tweets. Bueno, si tuviste que borrar un tweet, quiere decir que o sos un caradura, que cuando te conviene cambias de opinión, o te apresurás a poner cosas. Bueno, te va a divertir el capítulo 6 del libro que te acabo de regalar. Muchas gracias Porque se por llama el libro. Game of Trolls y yo empiezo diciendo que dejé Twitter cuando me di cuenta que yo me había convertido en un troll. Eso es una buena Sí, reflexión. que yo ¿viste? tuiteo. ¿Qué tuiteo yo? Me fijé en un momento para escribir. Bueno, yo no soy así, ¿no? Esto no es lo que quiero ser tampoco, ¿no? Sí. Pero ¿a vos te parece que todo eso rompió un poco los términos del debate? Porque más allá de tu decisión de irte, mi decisión de irme, la de algunos que empezamos a diagnosticar, ¿cómo están los términos del debate público? Hace rato que viene esta tendencia de menos tiempo de reflexión y más gritos. Creo que se conjugan muchas cosas simultáneamente. La primera es que cambió el ecosistema mediático. Cuando yo era chico, no vos, pero cuando yo era chico, había 4 canales y si tenías suerte y acomodabas la percha como una antena, veías Sí. Canal 2. Y cuando era más chico me tenía que parar a cambiar el canal. Un canal de televisión no podía ser para un nicho, porque si tu noticiero, tu programa político era para un nicho, después te perdías gran parte de la audiencia de la telenovela.
Entonces eran Para todos. para todos. Había un escenario en común. Había un escenario en común. Eso empezó a cambiar, en mi opinión, cuando vino la digitalización y vos tenés la TV por cable. Entonces hay una puja por tu atención. Entonces está todo el mundo dándose codazos porque ahora no tenés 5 canales, sino que tenés 170. Y si después tenés las plataformas, y después tenés las redes, y tenés el teléfono en la mano, hay una puja desesperada por tu atención y entonces lo que tenés que hacer es gritar más fuerte, llamar la atención, hacer cualquier cosa. Y es como el odio Ahí es como, se acelera en esa así lógica, es. ¿no? Y cuando se particiona y se fragmenta y cada uno le habla a su nicho, ya deja de haber diálogo. Y después sobre eso le sumás el tema de los algoritmos, entonces que tenés una suerte de refuerzo de lo que estás pensando y ahí el debate se acalla. Martín, y hablando de diálogo, bueno, vos sos senador nacional, obviamente que ahí habitás en un ecosistema que implica un diálogo, ¿no? ¿Con quiénes te estás sintiendo más cercano, que por ahí no sospechabas? Porque bueno, sabemos que adentro del partido ya básicamente las cosas están un poco rotas, ¿no? Creo que yo veo todo roto en todos lados. Bueno, también, Sí. también. Pero eso también hace que a veces se acomoden o que empieces a charlar tal vez con gente con la que por ahí hace un rato no charlabas. ¿Empieza a haber un poco como un reacomodo de distintos sectores? Sí, a ver, yo trato de converso con todos. Siempre digo lo mismo, que el pensamiento del otro no es un virus. Si no te convenció, no se te va a contagiar. Entonces Sí. no hay un problema en conversar. Creo que la irrupción de Milei, rompiendo muchas cosas, hace que las distancias que tenías en otras circunstancias, por, si querés, cuestiones que por ahí podían parecer más chicas o más grandes, no es que se invisibilizan, pero distancia. adquieren otra dimensión. No deja de haber diferencias, porque yo creo que lo que no hay es una... No, me parece malo siempre alinearte en función de una diferencia con el otro. Te tenés que alinear en función de un proyecto común. Eso no existe. Hoy todavía no existe en la oposición o en los que pensamos distinto a Milei un proyecto común, porque no hay suficiente debate sobre cuál es ese proyecto y porque todavía perviven diferencias. Ahora... ¿Podría haberlo? Podría haberlo, claro que podría haberlo. Podría haberlo si hay suficiente reflexión de qué cosas se hacen mal en cada uno de los espacios y en qué se coincide y en qué no. Yo te doy un ejemplo chiquito. Yo voté en contra de la ley de bases. Sí. Pero no voté en contra automáticamente. La rehice entera la ley de bases, sacando las cosas que me parecían injustas e incorporando cosas que no estaban. Jubilados, obra pública. Cuando un capítulo de eso se cae, ¿sí? El kirchnerismo tenía la oportunidad de votar. Explico cómo se vota. Vos votás el dictamen de mayoría, que era la ley original. Pero si esa ley se cae y no se vota la alternativa. La alternativa era la que yo había propuesto. Ahí el kirchnerismo Unión por la Patria, tuvo la oportunidad de votar otra ley. Y hubiera generado... Pero era una ley que no era cualquier cosa tampoco. No, pero estaban corregidas todas las cosas que a ellos no les gustan. El RIGI entero estaba corregido. El RIGI, una parte sustancial de RIGI yo la había modificado para que el proyecto de GNL, el de licuefacción de gas, la planta, fuera la que había traído el gobierno anterior. ¿Y vos pensás que el kirchnerismo tendría que haber votado tu ley bases? Sí. El blanqueo hubiera sido más justo, Sí. no hubiera habido rebaja para los más ricos de los más ricos en términos de la rebaja de impuestos a los bienes personales. Los que blanqueaban hubieran tenido una penalidad si blanqueaban más de $200.000. Si habías blanqueado antes, no podías blanquear en este. Había un aumento para los jubilados. Había un aumento de la obra pública. ¿Cómo era tu RIGI? Mi RIGI tenía un capítulo entero para algo muy específico, que era esto del gas. Y después estaba orientado a la minería, pero se montaba sobre la ley previa de minería y corregía ciertas cosas, pero no era un RIGI abierto para absolutamente cualquier cosa. Hoy lo que vemos, porque esa fue la gran discusión, yo traje un experto chileno al debate y lo que dijo es que el diseño del RIGI tenía tanta discrecionalidad que le daba, y estaba tan abierto, que abría el campo para mucha corrupción. Bueno, yo creo que eso hay que mirarlo en detalle. Estamos viendo el caso Libra, estamos viendo el PAMI. Ojo con las cosas grandes. Ajá. Bueno, por ley bases a vos te critican haberte sentado. Como que fuiste una pieza clave para el quórum también, ¿no? Eso es lo que dicen del otro lado. Pero yo creo que eso es una gran mentira. Sí. ¿Por qué es una gran mentira? Porque el quórum había igual. Ya lo hemos visto qué es lo que pasa en esas circunstancias. El gobierno los compra. Y había algunos senadores que estaban en eso, de los que están en el medio. Lo que había que hacer era cambiar la ley. Que si vos no te sentabas, alguien más lo hacía, decís vos. Obviamente. Alguien iban a poner. Pero sí, los que estaban esperando para cobrar, como pasó.
lo que había que hacer era cambiar la ley para que el gobierno no pudiera hacer cualquier cosa. A mí me parece que esa crítica es muy hipócrita. Martín, ¿te fue sorprendiendo el gobierno en el sentido, vos por ejemplo recién me decías, bueno, la corrupción, ¿no? Qué sé yo, por ahí no te lo imaginabas, que fuera un gobierno tan corrupto, o que fuera tan torpe en determinados aspectos, o que fuera tan autoritario, o sí, con rasgos autoritarios en el sentido en el que no le interesan demasiado las instituciones. ¿O esperabas alguna otra cosa? ¿Te fue sorprendiendo? No me fue sorprendiendo. No, lo primero que hice como presidente del comité es pedirle a politólogos de fuste del partido que analizaran cómo aquellos que ganan las elecciones después se transforman en autoritarios. Y hay como un recorrido muy común, no importa si sos Fujimori o Maduro. Sí. Pero perdón, ¿aquellos que ganan las elecciones se convierten en autoritarios? No, algunos personajes, no siempre, pero como alguien que gana las elecciones y es validado por el sistema democrático y después no le interesa jugar, el sistema democrático. Después no le interesa el sistema y se transforma en alguien autoritario. Y hay un recorrido común. Y a mí me pareció que ese recorrido empezó el primer día, empezó con el DNU 70. Pero si a vos no te sorprendió nada de lo que pasó, ¿no te parece que por ahí, con todas las miles de diferencias que vos podrías haber tenido, por ahí Massa no tenía esta deriva tan autoritaria, qué sé yo? No sé, yo creo que porque vos no te pronunciaste en el balotaje. En un momento dijiste algo así como yo ya sé cuál es mi voto, pero no te pronunciaste como... No, yo dije, ni uno ni otro. Ni uno ni otro dijiste, por eso. Porque yo creo que Massa era el riesgo de hegemonía política. Y además, que como ministro de Economía nos llevaba al 12% de inflación mensual. Parte de por qué tenemos a Milei es esa mala gestión del peronismo y del peronismo al final. Si no, ahí es donde ¿Pero vos al día de hoy pensás que daba lo mismo? No, iban a ser dos Argentinas distintas, ninguna de las cuales me gusta. Ninguna de las cuales me gusta. Peleo por otra Argentina. No, eso lo sé, pero la pregunta es otra, es si te daban lo mismo. No me daba lo mismo. No me daba lo mismo. Pero para mí el rol nuestro, el rol del radicalismo, el rol institucional, es ser oposición a dos gobiernos que en el balotaje no los había votado ninguno de los dos. Yo pienso que vos podés preferir ser oposición de un gobierno que de otro. A mí no me gusta ninguno de los dos, sinceramente. Sí. No me gustaba tener 12% de inflación, no me gustaba el populismo de hacer un plan platita, como no me gusta, como dice Carlos Rodríguez, el populismo de hacer un plan platita con dólares. No me gusta cuando alguien se apropia del Estado. No me gusta cuando alguien rompe el Estado. No entiendo por qué tenemos que ir de corrupción en la obra pública, no tener obra pública, de tener un tipo de cambio atrasado y encepado por todos lados, a tener un tipo de cambio atrasado y encepado alto, muy alto el blue por lo menos, y encepado el tipo de cambio por todos lados, a tener un tipo de cambio atrasado. No entiendo por qué vamos en esos vaivenes, porque no me parece que ninguno de los dos nos lleve a un mejor lugar. Y además, veníamos de 4 años horribles para la Argentina. Y parece que eso no es parte de lo que pasó en los gobiernos de UP. ¿Para quién no es parte de lo que pasó? Y no sé, es como que tendríamos que haber seguido por ese lado. Yo creo que no tendríamos que haber seguido por ese lado. No, pero yo antes que Milei sea presidente, qué sé yo. Pero bueno, ya sabes, es como pienso yo. Yo lo que a mí me hubiese gustado, por ejemplo, es algo más parecido al cordón sanitario, ¿viste? Como se hace en Europa. Decir, bueno, sí, pero yo no estoy con vos, qué sé yo, en Francia, ¿viste? Se unieron fuerzas políticas que no tienen nada que ver una con la otra. Después el que apoya para que no ganen los ultras, sí, Francia, sigue siendo opositor, ¿no? Francia no venía de 12% de inflación mensual. Francia no venía de un Estado cada vez más grande que te cobra impuestos pero no te da nada. Yo siempre pensé que Milei no iba a ganar. Tuve una alerta en un momento que fue cuando a Bernie le pegaron los colectiveros. ¿Por qué? Bueno, tenés un sindicato peronista en una provincia gobernada por un peronista, por un ministro de seguridad, y va y le pegan. Entonces el enojo acumulado con que el Estado no funciona es muy grande. Y eso pareciera que no tiene una revisión. Está habiendo una revisión en el mundo con respecto a eso, de la socialdemocracia, del Partido Demócrata, de la izquierda liberal en todo lado del mundo, y acá no. Acá parece que hicimos todo bien. Entonces ahí es donde digo, ahí hay una dificultad. ¿Vos te estás refiriendo como a Cristina, que sí. ¿Te parece que le falta más autocrítica? Porque... No, Cristina, olvidémonos de Cristina. Todo un espacio político muy grande, que es representativo de una parte grande de la sociedad, que valora ciertas cosas, pero aunque valora ciertas cosas, le molestan otras. Le molesta la inflación, le molesta la corrupción. Y no hay una reflexión sobre eso, cómo construimos otro Estado. No tenemos un Estado mejor después de 12 años.
O 18, no sé cuántos fueron, 18, 4. Yo creo que una de las formas en las que me parece que sí hay una revisión sobre eso, en que vos ves el peronismo está totalmente fragmentado, no hay una fuerza política que esté como con el pecho, viste, inflando pecho. Yo veo otra cosa, veo una derrota. Pero a eso voy. Que se expresa claramente, además. Por eso, antes vos preguntabas, diálogo, yo tengo diálogo con todos tenemos miradas sobre qué pasó. La pregunta es, ¿qué se construye para adelante y con quién? Y bueno, tenés que estar de acuerdo en qué es lo que pasó y qué querés proponer. Eso todavía no lo veo. Y creo que esa es una ventaja para el gobierno. Veo mucha catarsis, veo mucho enojo, veo muy poca reflexión, en parte porque este es un país, antes hablamos de lo inmediato, de la falta de espacio de reflexión, de debate, etcétera. Y este es un país en donde todo pasa muy rápido, hay noticias todo el tiempo, entonces es muy difícil organizarse para el futuro. Así como le cuesta a una familia planificar qué va a pasar con su economía familiar el mes que viene, y le cuesta a una pyme saber cuánto va a vender y a qué precio, al arco político le cuesta decir, che, no podemos atender emergencias todo el tiempo, esperemos y veamos hacia dónde caminamos. Y yo creo que ahí el mundo hipervidriera, la pecera, es mala para eso, porque si yo con el que... ¿Cuál es el mundo hipervidriera? ¿Qué quiere decir eso? Antes donde hoy, si te juntás con alguien que piensa distinto, todo el mundo te critica. Yo creo que eso está mal. Claro, yo creo que eso está mal. Antes se juntaban, no sé, en un club, en una cena, en un asado, en una casa particular, y se juntaban y hablaban y arreglaban cosas. Hoy al final solo te encontrás con el que piensa distinto en un debate en un programa de TV. O en la Cámara de Senadores cuando tenés que hacer un discurso. Eso es muy malo para buscar lo que los gringos, en inglés se dice, el territorio compartido. Pero esto vos decís que es algo que está pasando también en otros países. Sí, claro. Esta misma polarización y fragmentación. Sí, sin ninguna duda. Y hay que romperla. Sí. Hay que romperla. Hay que reconstruir más que, ¿no? No, hay que encontrar terreno común, donde decir, a ver, ¿en qué cosas estamos de acuerdo? ¿En qué no? Y obviamente que el punto de partida es, bueno, hay cosas que no nos gustan y una deriva autoritaria que es peligrosa, pero eso no resuelve el problema. ¿Y qué es lo que resuelve el problema? Tener un proyecto común, decir, mira, es por acá, esto no funcionó antes, esto no está funcionando en el mundo, corrijámoslo. Hoy, por ejemplo, hay una... Pero la pregunta es, ¿proyecto común con quién, Martín? Con aquellos que estén dispuestos a tener un proyecto común. Yo te digo qué es lo que pienso y qué es lo que veo que se está discutiendo en el mundo como reacción a Trump. Pasa que a mí me cuesta entender con quién vos podrías tener un proyecto en común cuando decís, la verdad que entre Massa y Milei me daba lo mismo. Yo no digo que me daba lo mismo. Para mí eran dos males. Sí. Ninguno de los le hacía bien a la Argentina. Y además es obvio. Digo, ¿por qué Milei no critica a Massa? ¿Quién le financió la campaña? Porque Massa básicamente no está más en la política. ¿Y quién le financió la campaña a Milei? Bueno, no lo sé. ¿No saben? No, yo realmente no lo sé. Bueno, entonces... Vos estás sugiriendo que fue Massa. Pero la verdad es que la campaña de Milei tuvo, por un motivo táctico, un financiamiento en ese momento de la fuerza política que creía que le hacía daño a otra. Entonces yo no estoy para decir, no, bueno, porque estaba todo bien. Estaba todo mal, no estaba todo bien, estaba todo mal. Estaba todo mal con la fiesta de Olivos, estaba todo mal con el vacunatorio VIP, estaba todo mal con la corrupción. Estaba mal, no estaba bien. Estaba mal la economía, no estaba bien. No, yo estoy de acuerdo con vos, Martín. Igual, aparte, lo último que quiero hacer es ponerme a defender el gobierno de Alberto. Lo que creo es que estaba menos mal que con Milei. ¿Qué querés que te diga? No le pegaban a los jubilados, no. Yo creo que yo puedo encontrar un montón de cosas en que estaba mucho mejor, un montón de cosas en que estaba peor. Había cosas que me gustaban y cosas que no. Vos le preguntás a la gente, ¿preferís 12% de inflación mensual o 2? Te va a decir, prefiero 2. Bueno, pero estás haciendo la de Milei poniendo el dato de un mes. No. Y la inflación de 2,8 es altísima. No cambió nada en la Argentina. Si es 2,8, cambió con respecto a 12. La incertidumbre es muy parecida, la verdad. Ahora, el poder adquisitivo está más bajo y el consumo cayó y la industria se está destruyendo. Exactamente, es lo que venimos debatiendo. Ahora, ¿y por qué yo me estoy oponiendo? Ahora, ¿qué está debatiendo el mundo? El mundo está debatiendo si el Estado grande es capaz de hacer cosas. Por ejemplo, yo creo que... ¿Vos qué crees de eso? Que no que el Estado grande, que el mero Estado grande no es capaz de hacer cosas. Vamos a ejemplos concretos. Yo creo que el kirchnerismo amplió derechos que no requieren gestión. Entonces, el matrimonio igualitario no requiere gestión. No. Requiere que vos puedas ir al registro civil y casarte. La AUH no requiere gestión, requiere
muy poca. Recursos y llegar a la gente que lo necesita. Plata y poder llegar, depositarte plata en una cuenta, relevar y ponerte plata en una cuenta. Eso requiere. Ahora, mejorar la educación requiere gestión. Sí, claro. Hacer Zárate Brazo Largo requiere gestión. Hacer Chocón Cerro Colorado requiere gestión. Eso no hubo. ¿No hubo gestión en el kirchnerismo, decís? No, yo creo que no. ¿Pero con Alberto te estás refiriendo a...? Antes todavía también. Decime cuáles son las grandes obras públicas. El gasoducto de Néstor Kirchner, te puedo decir, por decirte una. Una. La Vaca Muerta. Vaca Muerta no es... ¿Qué hizo? ¿Qué es Vaca Muerta? YPF. Sí, pero eso no es gestión. Gestión es hacer cosas. Bueno, es tomar decisiones que son fuertes La también, gestión de la seguridad, ¿dónde mejoró? La gestión de la lucha contra el narco, ¿dónde mejoró? Entonces, el debate que está teniendo la izquierda en el mundo, que defiende ciertos valores, es, en un momento yo defendí el Estado, pero este Estado no me resuelve la vida, porque no sabe hacer cosas. El Estado chino, mira, yo estuve en China final, el Estado chino sabe hacer cosas. Claro. Sabe hacer cosas. Nuestros estados perdieron la capacidad de hacer cosas. ¿Por qué pensás que pasa eso con nuestros estados? Porque yo creo que hay hay mucho eslogan en el debate de para qué es el Estado. Siempre digo lo mismo. Cuanto más de izquierda sos, más te tiene que importar que el Estado funcione. ¿Por qué? Claro. Porque si para vos el Estado es el Estado de libertad, no sé, Milei que habla de Roca. Cuando Roca era presidente, el Estado era 3, 5 puntos del PBI. Nada. Si no funcionaba, no funcionaba. El resto corría su... Pero si vos sos Cuba y el Estado no funciona... No te funciona el país. No te funciona el país. Claro. Entonces, si vos querés un Estado más grande, te tenés que preocupar de que sea eficiente. Y eficiente son dos cosas. Uno, ¿cuál es el foco de lo que hace el Estado? Y nuestro Estado, no el Estado nacional. Le pasa lo mismo al gobierno de la ciudad. Son estados que gastan en boludeces que no son prioritarias para la gente. Y en segundo lugar, se desordenan. Todos los cuerpos tienden al desorden. Y los estados, cuando no tienen foco, se desordenan más rápido. Y entonces tenés muchos recursos. ¿Qué es muchos recursos? El Estado Nacional llegó a gastar más de 2 veces por habitante lo que gastaba en los 90. Decime qué cosa te daba el doble. Te daba el doble de educación, de salud, de infraestructura, de seguridad, de justicia. Entonces yo creo que ese debate no está. No está. Y yo te puedo dar un montón de ejemplos más de donde no está. Más que en los 90 seguro había más Estado que en los 90. Pero no te daba 2 veces. ¿Te daba 2 veces más seguridad? Bueno. ¿Te daba 2 veces más justicia? ¿Te daba 2 veces más jubilaciones? ¿Te daba 2 veces más infraestructura? ¿Qué bueno, te da? Se incorporó un montón de jubilados, por ejemplo, por decirte. Sí, pero sí. En definitiva, ¿dónde pensás que está el derroche del Estado, por ejemplo? ¿Dónde? En un montón de cosas distintas. O la ineficiencia, no sé. Pero te pueden, en todos lados, yo te digo, por ejemplo, yo fui embajador en Estados Unidos. Sí. Yo bajé 35% de los gastos en dólares. ¿Por qué? Porque se gastaban en cosas que no hacían falta. Bueno, con la diplomacia me lo puedo imaginar con mucha claridad realmente. Pero y había un petit hotel en Carlos Pellegrini. Estaba ahí. Que era para las relaciones con el resto de Latinoamérica, de parte de la juventud. Y ahí tenés Cancillería, porque tenés que duplicar un esfuerzo y ponerle un petit hotel. Eso se hizo en la época del kirchnerismo. La verdad que con el ejemplo del petit hotel no puedo estar más de Perfecto. acuerdo. Julio De Vido manejó 150.000 millones de dólares Sí. a través del tiempo. ¿Dónde están las obras públicas? Bueno, Martín, hay un montón. ¿Cuáles? O sea, no tengo acá el relevo. 150.000 millones de dólares. ¿Dónde están las obras públicas del kirchnerismo? Que te transforman el transporte, que te transforman la energía. ¿Dónde están? Bueno, mira, la verdad que yo estoy segura que Se si viniera se gastaron, por que ejemplo, supiera más de obra pública pero que yo no te importa, podría pero decir. mira, se gastaron en subsidios para los ricos. Mucho de eso. En subsidios mal diseñados. ¿De dónde sale? ¿Cómo cuál? ¿Qué subsidio para los ricos está mal diseñado para vos? Todos los subsidios que había en electricidad y en gas estaban mal diseñados. ¿De dónde sale la plata de José López? Entonces, yo lo que no tolero, que me parece que es una hipocresía... No, bueno, eso es un caso de corrupción concreto, digo, no es lo mismo que la discusión que estamos hablando de eficiencia del Estado, de dónde hay que poner los recursos. Pero y es parte de eso. No, estoy totalmente de acuerdo. Es parte de eso. Como el gobierno de la Pero ciudad, no creo que la corrupción explique todo, vos sí. No, yo no creo que la corrupción explique todo. Lo que digo es que si no decimos, construimos un Estado más grande, que te cobra más impuestos, que te pone reglas que a veces no le funcionan al sector privado y que encima no me resuelve la seguridad, la salud, la educación, tenemos un problema. Claramente. Pero Martín, tenemos un problema. Ahora, eso hay que reconocerlo, porque si no, no nos podemos explicar por qué viene alguien, dice voy a romper el Estado. Y la gente lo aplaude. Y la gente lo aplaude. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo no le daría, si viene un director de escuela, donde va mi hijo y me dice, yo soy el topo que viene a romper la escuela pública, no pongo a mi hijo en esa escuela. Y no. Y si tengo que ir a un hospital y el director me dice, ojo, ahora,
¿por qué la gente, o una parte, porque a mí no me gusta cuando en los canales adictos a mi ley dicen la gente, no la gente, una parte de la gente. ¿Por qué una parte de la gente frente a alguien que le dice voy a romper el Estado, no vas a tener nada de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto? Escucha, porque durante mucho tiempo el Estado se hizo más grande y no funcionó. Si no somos capaces de admitir eso para ver qué cosas son prioritarias y cómo las resolvemos, es difícil. Ahora, vos recién me ponderaste bien China, ¿no? Sí. Entiendo yo, Sí. por un Estado eficiente. Entiendo yo que como que el 40% de la economía china es estatal o pública, un porcentaje muy alto. Entonces no estamos discutiendo el tamaño No, pero del Estado. Estamos o sea, para vos, ¿cuál es el tamaño que tiene que tener un Estado? esa es una cosa que va a decidir la sociedad votando. Vos tenés estados chicos como en Japón. Sí. La gente que dice que Estados Unidos tiene un estado chico es mentira. Cuando vos sumás el gasto federal, el gasto estatal y el gasto municipal, es un estado bien grande. Francia tiene un estado grande, Alemania tiene un estado grande, los países escandinavos, que son los que a mí me gustan y tengo familia, tienen un estado grande, Sí. pero funciona. China tiene Cuba tiene un estado grandísimo y no funciona. Corea del Norte tiene un estado grandísimo y no funciona. China tiene un estado que funciona. Y para mí esa es una enorme diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre Australia y Argentina? Hubo un acuerdo político a través del tiempo para encauzar la política pública cuando hubo crisis que generó un Estado que funciona. En la Argentina no. ¿Cuál es la diferencia entre Irlanda y Grecia? En Irlanda el Estado funciona y en Grecia no. ¿Cuál es la diferencia entre... No importa si el país es entre Corea del Norte y Corea del Sur. La diferencia es que un Estado funciona y no. Yo cuando leo el libro de los dos ganadores del premio Nobel, que son las instituciones, la institución más grande, más importante que tiene que funcionar es el Estado. Porque en la salud, la educación, la justicia, la infraestructura, las reglas que nos damos entre nosotros, si no te funciona esto, no funciona nada. Ahora, no sé si estoy tratando de llegar al diagnóstico. Vos decís, bueno, el problema no es el tamaño, la cuestión tiene que funcionar. Estamos totalmente de acuerdo en eso. ¿Por qué hay países en donde funciona y hay países donde no? ¿Por qué en Argentina no funcionó? O sea, ¿solamente por impericia política? ¿O te parece que también tenemos, por ejemplo, el otro día vino Feletti y, qué sé yo, estábamos bastante... Él escribió un libro sobre el problema de las élites argentinas. ¿A vos te parece que también hay un problema ahí? Creo que hay un problema, no hay un problema. Hay un montón de cosas que hacen que Argentina se tropiece con estas piedras repetidas veces y que termina en crisis. Y sí. Uno es, ahora falleció Pepe Mujica, ¿no? Pepe Mujica cuando asumió y dio su primer discurso, dijo nuestra prioridad número 1 va a ser la educación, la número 2 va a ser la educación y la número 3 va a ser la educación. ¿Qué pasó con la asamblea? Todos se rompieron en aplausos. Cuando terminó de decir eso, dijo, bueno, si le vamos a decir un gran sí a la educación, vamos a tener que ponernos de acuerdo a qué le vamos a decir que no. Total. Bueno, eso en Argentina no pasa. Es como en la película esa que ganó el Oscar, todo en todas partes y al mismo tiempo. Sí. Eso no se puede. ¿Y estás de acuerdo con la educación, educación, educación? Sí. ¿A qué hay que decirle que no? Vamos para. Hay un montón de cosas a los que le puedo decir que no. Un montón de cosas. Otra vez, subsidio para ricos, no. En cada una de las reparticiones estatales que vas a encontrar va a haber mal gasto. En cada una de las reparticiones estatales que vayas a buscar va a haber mal gasto. Si vos diseñás mal el sistema previsional, y yo he debatido esto un montón de veces, terminás con un problema mayúsculo. Y la verdad que nuestro sistema previsional está mal diseñado. Está mal diseñado y no se quiere pensar sobre cómo rediseñarlo. Entonces vos decís, subsidios a escala grande, no importa si esa empresa, no importa si esos individuos que no lo necesitan, un sistema previsional mal diseñado ya te pone en un lugar complejo. En la Argentina, vamos a ver qué hicimos con el sistema previsional. Lo privatizó Menem. Y ahí, no sé, Parrilli era miembro informante de la privatización de la jubilación de la gente. Entonces, listo. Lo privatizaron. Después lo restatizaron. Lo restatizaron no para rediseñarlo, lo restatizaron por una crisis financiera internacional, con Vudú y Cristina. Dos cosas. Después hubo cambio de fórmula previsional, hubo 4. Moratorias hubo 3. Entonces, ¿a dónde va nuestro sistema previsional? Bueno, evidentemente es errático, pero yo creo que hay una diferencia entre hay algunas medidas que son en detrimento de los jubilados y hay otras medidas que pueden ser más torpes, menos torpes, más oportunas o menos inoportunas, que tienen la intención de mejorarle la vida a los jubilados. Sí, pero vos tenés que hacer un estudio acerca de por qué hacer las cosas y no hacer, por ejemplo, moratorias en los años electorales o previos en los años electorales para poder tener una ventaja a la hora de elegir, porque después rompes el sistema para adelante. Y yo estoy a favor... ¿Estás a favor de las moratorias? Sí, pero están mal calibradas. Todas las veces que hubo moratorias están mal calibradas porque no hay una discusión de hacia dónde van. Y la segunda...
Fue inclusive Al mismo peor tiempo hay gente diseñado. de carne y hueso que se pudo jubilar gracias a esas moratorias y te va a decir, mirá, Martín, yo me jubilé gracias a esa moratoria, Sí, año electoral pero yo o no, creo, me chupo pero huevo. yo creo que tiene que estar abierto todo el tiempo. No tiene que funcionar como una moratoria que vos discrecionalmente un Sí. año electoral la das. Y esto lo Está escribí bien. en mi primer libro en el año 2002, en contra de las AFJPs, cuando todavía estaban de moda y funcionaban, y explicando por qué tenías que tener una prestación universal para los adultos mayores cuando no existía. Si vos no tenés eso y no tenés abierto un mecanismo para que no importa la cantidad de años de aporte, vos te puedas jubilar, porque lo que hizo la 24241 es crear un régimen muy estricto en un país que tiene desempleo, informalidad. Si no lo haces bien, entonces después tenés que abrir las cosas. Y abrir las cosas te da la oportunidad de hacerlo discrecionalmente y de manera insostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo haces para que le convenga a tu gobierno y no para adelante. Y yo estoy de acuerdo con el espíritu. Creo que están mal hechos. Y cuando vos lo calibras mal, después tenés problemas. Y habilitas a que alguien venga y diga, no, Se no nos rompe importa. todo. Y habilitas ahora a que alguien venga y diga, mira, no tengo plata. Y entonces queda algo que le pego a los jubilados. Es de loco lo que está pasando. Yo el otro día estaba caminando, vino un señor mayor. Es de loco que le peguen a los jubilados, realmente. Un señor mayor que me dijo, ayer no pude ir a la marcha, un jueves, Sí. alto como yo, un 88, un 90, y le digo, ¿por qué no pudiste ir a la marcha? Porque la vez pasada me pegaron en la rodilla y no puedo caminar, y rengueaba. Y le digo, ¿cuántos años tenés? 90. Y quería ir igual. Y quería ir. Y la próxima que y si la no le duele policía, la rodilla y va la, a ir. y la policía le pega a alguien de 90 años, al cual todo le subió más que la inflación, y los salarios le subieron menos que la inflación, le subió más que la inflación, los medicamentos, le subió más que la inflación, le bajó la cobertura del PAMI, le subió más que la inflación la electricidad, le subió más que la inflación el gas, le subió más que la electricidad el alquiler, le subió más que la inflación las expensas. Y cuando van les pegan. A mí me parece que peor gobierno que este no podría haber, Martín. ¿Qué quiere que te diga? Pero esto te lo digo yo. Está bien, y yo estoy en contra. Sí. Yo soy opositor a este gobierno y lo demuestro en cada una de las cosas que hay que votar y además justifico por qué y cuando hay que tener una alternativa la hago. Lo que digo es, eso no valida que lo de antes estuvo bien, lo de antes estuvo mal. Uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, la gente tolera que Milei sea autoritario es porque Alberto Fernández no podía tomar una puta decisión. Ujú. Totalmente, se valora Entonces, que se tomen decisiones. un Aunque, presidente que no puede tomar decisiones es un presidente que no te lleva a ningún lugar. Dejemos eso atrás. ¿Te sorprende que muchos correligionarios tuyos se hayan hecho directamente libertarios? Sí, sí, y no me gusta. ¿Por qué felicitaste a Esdero ahora con la última victoria que tuvo? Si fue como ahí en alianza Felicité con... a los dos gobernadores radicales que hicieron una buena elección. Esdero fue con los libertarios. Sí, no, Se hizo libertario Esdero. Esdero es un gobernador radical que tiene una alianza local, Sí. como hace el peronismo en un montón de lugares. Cuando hay un gobernador peronista pone todo adentro. ¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes quiénes? Porque yo soy periodista. No importa, pero Martín, no sé no. por qué me tomas a mi Cuando gana un gobernador, los gobernadores peronistas hacen alianzas gigantes. Gigantes. Sí, y son válidas. No sé, en lo local. Yo creo que en el gobierno local, en Chaco, no gobierna la Libertad Avanza. No tiene una puta injerencia en la Libertad No, de Avanza. hecho lo que salió a decir Esdero, por lo menos pareciera que lo sugirieron desde ese espacio, era, no me sumaste un voto. Así es, así es. O sea, la victoria fue mía. Sí. Por eso uno se pregunta, ¿para qué hiciste la alianza entonces? Ese es un problema de él. Yo veo un Sí. gobernador que, otra vez, después de mucho tiempo de gobiernos y de enojo de la sociedad, porque si no, no hubiera habido alternancia, y estuvo el caso de, bueno, el caso en su momento de los Sena y la vinculación que tenían con el gobierno anterior, la gente se cansó y votó otra cosa, y me parece bien que eso sea validado. Y Esdero es evidente que tiene, inclusive antes de la elección, tenía un nivel de popularidad muy alto en su provincia, entonces está haciendo las cosas bien. Ujú. Y además- ¿Está gobernando bien para vos? Y además, por lo menos la gente Sí. en Chaco piensa que está gobernando mejor que lo que había antes, ¿no? Entonces yo creo que está haciendo un buen gobierno, pero lo validaron recién ahora sus coterráneos, y eso me parece importante. Pero yo también felicité a todos los que ganaron la posibilidad de representar popularmente a otros en un cuerpo, no importa si eso, en este caso son cuerpos legislativos, va mi felicitación, no importa qué espacio político sea. Igual que Carlos Sadir, que ahí no Sí. hubo alianza con los libertarios y le ganaron por un amplísimo margen, otra vez validando una gestión que lleva un tiempo. Vos tenés una definición que a mí me parece muy certera, que es que al que vive de su laburo en Argentina no le alcanza. Así es. ¿Qué lectura haces vos de este 2,8% que viene del 3,7%, que festejaron tanto, vos decís sigue siendo altísima y todo? Pero
¿Cómo le explicás a alguien que no es argentino cómo puede ser que el salario no alcance? ¿Cómo puede ser que el salario no alcance? Que a nadie le alcance, nadie que viva de su laburo le alcance. O que las cosas, viste que hay cosas que son muy locas de explicar, por ejemplo, en el exterior. ¿Por qué acá todas las cosas son más caras que casi en cualquier otro lugar del mundo? Bueno, esas son las cosas que no se han abordado como corresponde, Sí. ahí es donde digo el foco. Por ejemplo, hay una diferencia muy grande entre cuánto le pagas al productor de un bien, fruta, verdura, y cuánto vale en el supermercado. ¿Es culpa de los supermercados? No lo sabemos. Es culpa de toda una cadena, que hay que mirarla, porque si no, genero menos producción y genero más costo. Ahora, eso no se miró en defensa de la competencia, no se miró en el comercio, no se miró en un lugar. No hubo un estudio sistemático de por qué Argentina tiene problemas entre cuánto se le paga al productor. ¿Por qué? Y porque el Estado pierde el foco. Hace otras cosas, las que hacía Moreno, pero no hace eso, que es importante para resolver el problema a largo plazo. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no alcanza el salario? No alcanza por muchos motivos. Primero, porque este es un gobierno que diseñó un plan en donde privilegia al que tiene una mejor situación. No importa si sos una empresa o si sos una persona. Si sos una empresa grande, te dio el RIGI. Si sos una pyme, no te dio nada, te hizo caer la demanda. Si sos una pyme o un comercio que funciona, por ejemplo, en esta ciudad, en la parte más próspera de la ciudad, como le dio poder de consumo a la parte más próspera, te va bien. Si sos un comerciante que estás en la parte más desaventajada de la ciudad, como a los que están en una situación peor, los cagó, tenés menos para consumir, entonces hay menos demanda en tu pyme. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno hizo varias cosas simultáneamente. Primero, generó, con la devaluación que tuvo, un salto inflacionario muy grande. Y ni a los jubilados, ni al común de la gente, le subió su remuneración de acuerdo a esa inflación inicial. Con lo cual ya tuviste menos ingresos. Adicionalmente, manipuló la tasa de interés y la depreciación, es decir, el valor del dólar. Entonces, aquellos que tenían ahorros, no importa si era un plazo fijo o dólares, el valor para consumir de tu plazo fijo y tus dólares fue evolucionando menos que la inflación. Con lo cual, no solamente tenés menos salario, sino que tus ahorros pueden comprar menos. Adicionalmente, te subió el gas, la luz, el transporte, la educación, si mandás a tu hijo a una escuela, los medicamentos, el servicio de alguna obra social o prepaga. Entonces, de tu salario, que ya venía recortado con respecto a la inflación, tu gasto fijo cotidiano se cayó aún más. Entonces vos tenés menos capacidad de consumo y tus ahorros valen menos. Entonces lo que ves es que podés consumir menos. Así Ahora, es como está diseñado. Sí, es un plan, vos decís, está diseñado para que se licúen también los ingresos, porque esto es lo que baja la inflación. Está claramente diseñado originalmente para una licuación. Después está diseñado para pensar a quién privilegio. Si vos decís, a los jubilados les saco poder adquisitivo y a los más ricos, entre los más ricos, le perdono impuestos, ya ves para dónde está diseñado. Si decís, a las empresas del RIGI les doy rebajas de todo tipo de impuestos y estabilidad por 30 años y a las pymes nada, ya ves cómo está diseñado. Entonces, en la Argentina no importa cuál era tu salario. Para cualquier nivel de salario, si vos vivís de tu laburo y no tenés ningún otro activo, consumís menos que antes. Ahora, el que apostó a bonos, acciones, porque tiene... ¿Qué sería lo que no es vivir del laburo? Bueno, para la gente que no sabe. El que tiene una empresa grande. Sí, pero grande como... ¿Y que se dedica a qué? Bancos, Sí. minería, petróleo y gas. Al que tiene eso, o al que, por ejemplo, no vive de su laburo, sino que a fin de año se gana un mega bonus, que no es el como, o al que tiene bonos y acciones y apuesta porque tiene ahorros, y bueno, hay una parte donde le fue mejor, hay otra parte donde se le hizo más caro, pero hay otra parte donde con los bonos y acciones le fue bárbaro. Ahora, el común de la gente no tiene nada de eso. Y entonces, al que vive de su laburo le está pasando todo lo contrario. ¿Qué es lo que le está pasando? Está desahorrando el que tenía algún pucho. Yo me he encontrado con jubiladas que me dicen, mira, yo tenía un ahorro. ¿Y lo están vendiendo? Obviamente. Mi mamá está vendiendo su platita. Tenían unos puchos en dólares y lo estoy vendiendo. Sí. Lo que pensé que era para dejarle a mis hijos ya no lo voy a tener. ¿Y eso también está buscado o no? Porque Yo sí, famoso sacar los dólares del colchón. Ahora voy a eso. A ver. Ahora voy a eso. Pero buscado el principio como rumbo del plan económico para estabilización, no tengo ninguna duda. Después lo que creo que hay es indiferencia. No les importa nada. De la gente. Porque en la concepción libertaria, al revés de lo que pensamos nosotros, de lo que pienso yo, vos básicamente, salvo que tengas mucha, pero mucha suerte, te vas a quedar en el lugar donde te tocó nacer. No hay progreso, no hay movilidad social, no hay nada. Entonces, hay indiferencia por eso. De la misma manera que cuando vos mirás, un dato que hay que empezar a mirar, empieza a haber suba de mora en los préstamos personales.
empieza a haber suba demora en los préstamos personales. Y después vos sabés que la gente cuando consume con tarjeta de crédito, no es que todo el mundo puede pagar el saldo al fin del mes. Entonces hay por algo la estás usando para ir al supermercado. Hay algo que se llama saldo financiado, ¿sí? Que es, cuando yo llego por ahí pago el mínimo. La cantidad de gente que tiene que financiar saldo, es decir, que no llega a pagar lo que consumió con tarjeta de crédito, pasó del 25 al 50%. Se duplicó. Se habla poco del endeudamiento de las familias, ¿no? Como que ¿qué nombre tiene? Bueno, endeudamiento privado, endeudamiento de la familia, eso está pasando. Vos estás viendo empresas que les cuesta, que están cayendo en cesación de pagos, inclusive grandes. Sí. Estás viendo esto que te cuento de la gente que está desahorrando o no llega a pagar con la tarjeta. ¿Qué creo que hace el gobierno ahora con liberar dólares? Está tratando de que los ahorros que tenés los pongas a consumir. Es decir, otra vez, que es incentivar el desahorro de la gente para ver si tracciona la economía. Y la gente se va a quedar más endeudada y con menos ahorros. Entonces yo creo que producto de además de la injusticia moral, ¿no? Yo digo, este es un presidente... No entiendo cómo un presidente puede al mismo tiempo pretender que se paguen impuestos para poder brindar cosas y después decir que el que evadió es un héroe, o escuchar a Esper decir que en la provincia de Buenos Aires hay una rebelión fiscal. Sí. ¿Cómo justifica después, por ejemplo, que la gente diga, mira, entonces no pago impuestos nacionales? Los que además pueden evadir siempre son los ricos, ¿no? O sea, los que son aplaudidos en el Hotel Yao Yao y además los que tienen la... Pero obviamente, ¿cómo haces para evadir? Tienen el know-how para hacerlo. Los más ricos siempre tienen... y esto es particularmente grave en una economía que se sacude mucho, porque entonces da muchas oportunidades. Tienen más conocimiento, más ahorros, equipos enteros para ver no solo cómo evadís, sino cómo eludís legalmente impuestos. Y el común de la gente que va y paga. ¿Paga qué? Consume. Y cuando consumís, el IVA. Está el IVA. Está el IVA, está ingresos brutos acumulados ahí detrás, está todo. Y además, si sos una pyme como nosotros, no tenés ninguna chance de hacerte nada. No, ninguna chance Después de hacerte no tenés acceso al crédito, ¿no? Entonces, la verdad que hay desventajas acumuladas muy grandes que también tiene que ver. Vos antes hablabas de la conversación que tuvieron con Feletti acerca de las élites. En todos los países del mundo hay élites. La pregunta es si la élite es inclusiva o no. Si cuando piensa una política pública, piensa porque quiere otro país para los demás o porque quiere un país para ellos mismos. Eso en la Argentina se rompió. Un momento, vos pensás que nuestros grandes próceres, ¿sí? Los que construyeron el Estado argentino, eran todos de élite. ¿Y sí? Todos de élite. Pero pensaban en un proyecto nacional. Así es. Eso es lo que dice Feletti, que no hay hace tiempo. Yo creo que eso se rompió. Que no se piensa en un proyecto nacional. Yo creo que eso se rompió. ¿Y cuándo se rompió? Porque lo decís como hay que preguntarle a un historiador, pero... como si, alguna vez existió. Sí, claro que este país fue construido así. Pero tenés que pensar en los próceres. Este país fue construido así. Casi todos los países han sido construidos así. Sí. Los países que se desarrollan igualitariamente son construidos así. Viste que a vos te gustan los países nórdicos. Sí. Sabés que por ahí lo conocés, es un informe que se llama equality.org que mide la calidad de las élites. Y lo que cruza básicamente es el valor que le agregan a las sociedades y con cuánta renta se quedan, ¿no? Entonces, cuanto más valor y menos renta se quedan, mejor es la calidad de las élites. Asumiendo que las élites son importantes para las infraestructuras de los países, Las que mejor ranquean son Noruega, Suiza, Suecia, Finlandia. Claramente, que tienen élites muy poderosas, pero que aportan. Mira, y no son, viste, tan mira, yo creo que eso chupasangre de las naciones. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con el poder del Estado, pero otra vez un Estado que no es que se le apunto a esta élite, pero creo mi propia élite. Porque eso tampoco funciona. Y eso lo hemos visto muchas veces en distintos proyectos, que yo creo mi propia élite. Le pego a esta porque está en contra mío y me invento, no importa si es un sistema de medio por el costado, lo que quiera. En mis propias empresas. La verdad que eso no funciona. Es si el Estado controla o no controla. Yo tengo, mi tía se fue a vivir a Suecia en los 70. Sí. Se casó con un médico y él decía, cuando yo era chico o era joven, ¿no? En Suecia no había papas, éramos tan pobres que no había papa. Y después Suecia se transforma en los países más ricos. Hace un tiempo, a mí me invitan todos los años a Irlanda y estuve en un panel... ¡Qué suerte! Estuve en un panel que estaban Nassim Taleb, que escribió muchos libros, es una figura muy iconoclasta, irreverente en el mundo de la economía global, y un experto en Oriente que se llama Peter Frankopan, que es un profesor británico que escribió varios libros sobre la nueva ruta de la seda. Y ellos hacían un contraste en cómo se está manejando Occidente y cómo se maneja China, que me pareció interesante. Decía, en China, cuando alguien ¿sobre quién está el control del Estado? Sobre los más ricos entre los más ricos.
ahí, ellos decían, en Estados Unidos, cuando, no sé, viene la crisis financiera internacional y los grandes bancos fracasan, el gobierno los rescata. Y abajo hay una competencia feroz entre el común de los mortales y las pymes. En China dice, no, mira, cuando vos llegas arriba tenés deberes. Entonces, de vez en cuando, alguna empresa va en una dirección que no, y el gobierno controla eso. Te veo muy entusiasmado con China, no, Lusto. Bueno, a mí lo que no me gusta de China es el resto. Yo quiero vivir en una democracia. Sistema político. Claro, quiero vivir en una democracia. Por ahí para poder hacer eso necesitas otro sistema político. No lo sé, no me gusta. Yo quiero vivir en una democracia, quiero vivir en un lugar donde pueda expresar lo que quiera libremente. Ahora, hay una discusión hoy sobre cómo eso se reconstruye en Occidente. No está. Mira. No está en todo Occidente. No está. Agarra. O sea, hay una crisis de Occidente. Occidente hoy está mirando el futuro con temor y aprensión, y China está mirando el futuro con entusiasmo. Entonces hay algo que está pasando en los estados de ánimo. Pero anda, suponete, y me has visto discutir esto miles de veces, el gobierno de la ciudad del PRO dice que gestiona bien, ¿no? Sí. Yo creo que el gobierno de la ciudad introdujo algo interesante, que es que planifica, no este gobierno que no hace nada, pero antes planificaba obras y las hacía en tiempo y forma. Uh-huh. ¿Qué problema tiene? Que siempre hacía cosas duras que requieren cemento. Las reformas blandas, mejorar la educación, no hizo nada. Vos pensás que el poder adquisitivo de un docente de la ciudad perdió 40%, un docente de la ciudad en poder adquisitivo desde el 2015 hasta acá. El distrito donde más perdieron los docentes de toda la Argentina es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué reforma dijo? Como dice Lula Levy, no tenemos ni siquiera ley de educación. Somos el único distrito de la Argentina que no tiene una ley de educación que regle hacia dónde vamos y qué queremos hacer. ¿Qué hizo en materia de mejorar la desigualdad en la ciudad de Buenos Aires? Nada. ¿Qué hizo en materia de mejorar la seguridad en las zonas más peligrosas? Vos ves que hay más policías en las zonas donde hay menos problemas que en las zonas donde hay más problemas. Hay menos inversión pública en esos lugares. Andá y sacale una foto a un tacho de basura en Pompeya y en Recoleta, a ver cómo están. Ayer estuve en La Boca. Fíjate cómo están los tachos de basura en La Boca y fíjate cómo están en Belgrano. Entonces, no ha sido capaz de eso porque no le importa, pero además porque hay una cosa como que las reformas difíciles que implican varios gobiernos, si no me van a pagar electoralmente, no las hago. La educación es una reforma que cuesta. Es una urgencia que le tenés que abordar ahora. ¿Cómo puede ser que vos recorras la ciudad y te encuentres con chicos de 11, 12 años que no saben leer y escribir en la ciudad de Buenos Aires? Entonces gestiona bien el PRO, gestiona bien una parte. La otra hace 18 años que no la quiere mejorar. ¿Querés ser jefe de gobierno? Bueno, he tratado de ser jefe de gobierno 2 veces. Estuviste muy cerquita, viejo. Sí, 2 veces, sí. Yo te voté, te aviso. Yo sigo trabajando. Nosotros los equipos que trabajan en todas esas propuestas que hicimos son los equipos que siguen trabajando. Ahora también creo sinceramente que tiene que haber una nueva generación. Sinceramente. Sí, lo venís diciendo, por eso pusiste una candidata que es Lula Levy, ¿no? Pero porque Lula o Facundo Cedeira tienen 25 años menos que yo. Lo ¿esa viven nueva generación a distinto. vos te deja afuera o te deja adentro? Yo aspiro a que sean mejores que nosotros y que nos dejen afuera. Pero vos todavía estás en carrera. Yo aspiro a que haya una renovación. Vos serías candidato a jefe de gobierno de tu espacio. Aspiro a que en estos años crezca una nueva generación y tenga nuevas referencias. Ven las cosas distintas, ven problemas. Vos pensá, yo los últimos 2 años tuve 2 años muy intensos en el Senado. Entonces te alejás de ciertas cosas y hay otras que las están viviendo cotidianamente, y si se pueden montar con los problemas que ven sobre los equipos técnicos que tenemos, la van a resolver mejor que si estás alejado. Me parece muy importante eso, pero muy importante. De la misma manera que tienen otra mirada generacional sobre algunos problemas. Facundo Cedeira habla todo el tiempo de algo que yo lo veníamos hablando antes de entrar al aire, que es la salud mental y la salud mental asociada a las redes y sobre todo al juego online. Uy, sí. Bueno, ¿por qué? Porque él convive con todos sus amigos. Él nació en Lugano y convive con todos sus amigos que tienen problemas severos y la ciudad no hace nada. Escúchame, ¿qué edad tiene Gaspar? 12. ¿Tiene celular ya? Recién ahora tiene celular sin redes. Bueno, ¿y hasta dónde lo vas a llevar eso? Todo lo que pueda. Es terrible, ¿no? Todo lo que pueda, sí. Yo no quiero que Rita toque un celular en toda su vida, realmente. ¿Cuántos años tiene? 6. 6. Cumplió 6 antes en toda su vida va a ser muy imposible. No, ya lo sé, pero para mí es un drama y me parece que se está haciendo muy poco desde las autoridades, en general. Viste que después de la serie Adolescence empezó a haber como un movimiento de padres, sobre todo en Inglaterra, de donde es la serie,
para que las autoridades empiecen a hacer algo como, che, prohíbanle ustedes a los pibes tener celular. Lo más revolucionario... No meterlo en la escuela. Creo que ayer vi un video de no me acuerdo qué país nórdico. Lo más revolucionario que está ocurriendo ahora, y que va a ser buenísimo para ver cómo funciona, es Australia. ¿Qué están haciendo en Australia? Australia está prohibiendo el uso de redes sociales hasta los 16 años. ¿Por qué? Primero porque hay una etapa en donde el cerebro se está conectando y, como dice el libro de Jonathan Haidt, vos necesitas aprender las normas con otros, no en soledad, ¿sí? Y lo que hacen las redes sociales no es como la televisión antes, que te ponía un programa y lo mirabas con tu hermana, con tu hermano, con tu papá, con tus amigos, sino que estás en soledad como si fuera un slot. Te pasa un video tras de otro, tras de otro, tras de otro, y eso hace que pierdas rango de atención. Pero además genera una adicción. Entonces, lo que dice Australia, suponete en la Argentina, si vos podés votar a partir de los 16 años, recién a partir de esa edad le podés dar el ok a un contrato implícito con una red social que administra lo que vos hacés. Recién ahí sos autónomo. Esa es la ley que están proponiendo en Australia y veremos cómo funciona. Vamos a tener un buen caso de ver qué es lo que pasa. Pues yo creo que genera, y ya está bastante estudiado, una generación más ansiosa, que puede prestar menos atención, que está más en soledad y que tiene más problemas, que tiene más depresión, ansiedad, menos capacidad de prestar atención, como decíamos antes. Y ya vemos, hay esto de... Acá lo encontré, perdóname, lo estaba buscando, en Edimburgo. Hay unas nuevas aplicaciones que los chicos entran a la escuela y les bloquean el celular hasta el horario de salida. O sea, no le sacan el aparato. Se bloquea el uso del celular hasta el horario de salida. Sí, eso es un mecanismo. Pero eso hay un montón de países y un montón de estados en Estados Unidos que avanzaron en esa dirección. En gran medida a partir del libro ese de La generación ansiosa, de Jonathan Haidt. Sí, es el que empieza con el caso de Marte. Con todo, ¿te acordás? No sé si estamos leyendo el mismo. No sé, yo lo leí hace 6 meses. No me acuerdo ¿La tapa como con amarillo? Sí, tapa con amarillo. Sí. No, es que es interesante la introducción, porque dice, imagínate vos una empresa, por ahí te lo vas a acordar cuando te lo cuente, que una empresa le dice a tu hijo que salió sorteado para ir a Marte. Y tiene que ser, exactamente. Lo cuento porque es divertido. Y tienen que estar en la pubertad, porque entonces se piensa que el cuerpo se puede llegar a acomodar mejor al ecosistema en Marte o a las características que haya en Marte. No sabemos bien cómo puede salir, dicen. Pero bueno, vamos. ¿Vos dejarías a tu hijo ir a Marte? Bueno, es esta generación la que acaba de ser una especie de cobayo de un experimento tremendo, que es que no se sabía qué le podía hacer a la cabeza de los chicos el celular y ahí están. Sí, que es parte del capitalismo o de la economía de la atención. Lo que pasa es que la economía de la atención con los adultos es una cosa y con los más chicos es otra, porque todavía no están, otra vez, está su cerebro siendo desarrollado. Entonces vos estás creando hábitos y esos hábitos, cuando son demasiado poco inelásticos, muy rígidos, generan adicciones. Entonces, ahí hay un tema para conversar. No es que uno diga hay que prohibir las redes sociales, pero no puede ser que permitamos la escala de lo que está pasando, por ejemplo, con el juego online. Además, que no miremos. Y que miremos lo que están haciendo otros países. Por ahí funciona, por ahí no. Pero hay que mirarlo. Hay muchos estados en Estados Unidos que arrancaron con la prohibición de los teléfonos en las escuelas. No importa si son demócratas o conservadores, porque después van a empezar los trolls diciendo quieren prohibir las redes sociales. Miremos qué es lo que está haciendo el mundo, porque el mundo está crecientemente preocupado con esto. Martín, se nos terminó el tiempo. Qué pena. Pero te agradezco mucho la visita. ¿La pasaste bien? Muy bien. Nos peleamos un poquito, pero era esperable. No, ¿por qué no? Yo creo que son importantes estos encuentros. Pero yo creo que no es pelea. También es cierto que... Bueno, debate. Sí, pero